Amigos televidentes, muy buenos días. Es un gusto saludarles al inicio de esta nueva semana de labores, esta nueva oportunidad que tenemos de empezar cada una de nuestras actividades, deseando éxitos en cada una de ellas para ustedes. Iniciamos esta mañana la entrevista Perspectivas. Gracias por estar pendiente de su canal 33. Esta mañana está conmigo el secretario privado del próximo presidente de la República, el presidente electo Salvador Sánchez Serén. También fue ministro de Justicia y Seguridad de la administración del presidente Funes. Le damos la bienvenida al secretario privado del próximo gobierno. Manuel Melgar se encuentra con nosotros. Gracias por acompañarnos. Qué gusto. Buenos días. Muy buenos días. Es un gusto saludarlo. Estamos a la orden. Un saludo a todas las personas que a esta hora ven este importante programa. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos televidentes, con él vamos a hablar de varios temas. La llegada de la nueva administración también pone los ojos en el abordaje de los temas económicos, de seguridad, los temas generales de país. De ello vamos a hablar esta mañana. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen y también las líneas generales de lo que puede hacer la próxima administración referente a estos temas? Vamos a hablar un poco también acerca de la situación de seguridad en nuestro país y le invito a que se quede conmigo esta mañana y que además participe de esta entrevista a través de las redes sociales. Las cuentas de Facebook y Twitter van a estar apareciendo a lo largo de la entrevista en la pantalla de su televisor para que las tome en consideración y también sea parte de esta conversación que hoy, como lo repito, conversaré con Manuel Melgar, el secretario privado del próximo gobierno, de la próxima administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Quédese con nosotros y también participe de su entrevista. Quizás en primer lugar y en primeras líneas, conocer cómo va el proceso de la etapa de transición. Hay mesas que están designadas para cada área y en términos generales saber cómo avanza este proceso. Primero, agradecerle la invitación a este programa. Segundo, plantearle de que la transición es, digamos, un conjunto de acciones que se vienen desarrollando por distintos equipos de trabajo. Simultáneamente hemos venido trabajando por lo menos en cinco aspectos simultáneamente, que son dirigidos por el presidente electo Salvador Sánchez Serén, por el vicepresidente electo Óscar Ortiz, pero que tiene personas que coordinan, digamos, estos esfuerzos que se están haciendo simultáneos. En primer lugar está todo el esfuerzo relacionado con las giras internacionales, con las visitas a otros países. Y en esto recordemos nosotros que el presidente electo Salvador Sánchez Serén comenzó en Centroamérica, República Dominicana, Panamá, Belice, todos los países de Centroamérica, incluyendo Costa Rica, pues en la última visita que fue para la toma de posesión del presidente Solís, y luego después la visita a Cuba, aprovechando, digamos, también el chequeo médico ordinario que se hace el presidente electo. Es una persona muy disciplinada, muy metódica. Su chequeo pues tendía, ese es algo, digamos, que todas las personas deberíamos hacerlo en realidad, pero muchos nos descuidamos. Y luego después la visita al Vaticano, una visita muy importante, no solo desde el punto de vista de país, sino también desde el punto de vista del presidente electo, una persona de fe, una persona católico, cristiano, y en ese sentido significaba mucho para él y para Margarita, su esposa, esta visita y la acogida, el calor humano que le brindó el Papa. Y luego después, pues ya conocemos la visita a Venezuela y este día pues que está visitando los Estados Unidos, un socio, digamos, muy importante, un país en donde habitan miles o millones de nuestros compatriotas y con los cuales debemos de estrechar lazos no solo comerciales, no solo políticos, sino también de amistad. En ese sentido, ese es un esfuerzo que tiene, repito, la lógica de abrir El Salvador al mundo y el mundo abierto al Salvador. Tanto en la campaña como posteriormente, nuestro presidente electo, Salvador Sánchez Serén, y vicepresidente Óscar Ortiz han manifestado: nosotros vamos a establecer relaciones internacionales al servicio de la gente. Es decir, las relaciones internacionales deben de tener como punto de llegada el bienestar de las personas, el bienestar de los salvadoreños y de las salvadoreñas. Y en ese sentido, las relaciones internacionales deben de tener como punto de referencia y de llegada el bienestar de todos y todas las salvadoreñas. La otra gran actividad en la cual hemos estado trabajando
es lo relativo al diálogo político. Sí. En esto, como uno de los primeros anuncios que hizo el presidente electo, es pues que nombraba como secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones al licenciado Hathaway Boone, que actualmente es el secretario de Asuntos Estratégicos, una persona pues que ha venido desempeñando exitosamente esta tarea, y en ese sentido pues lo nombra. Y se han sostenido múltiples reuniones por parte de, digamos, el secretario actual de Asuntos Estratégicos, Hathaway Boone, pero también el vicepresidente Óscar Ortiz y también otros miembros. Es decir, es un diálogo permanente, y esto va a establecer como un sello pienso yo, de la administración del presidente Sánchez Serén. Es decir, el diálogo, la conversación permanente, la negociación permanente, y se han tenido, como ha sido público, reuniones con empresarios, con partidos políticos, con trabajadores, y en los empresarios no solo es con la gran empresa, es con la mediana, la pequeña, con distintos agrupamientos, porque si bien es cierto, la ANEP representa una agrupación muy importante en nuestro país que debe de ser muy tomada en consideración en las decisiones, pero no es la única expresión. Hay múltiples expresiones, algunas que son, digamos, como llamémosles, pertenecen a la ANEP, pero otras no. Y con todas hay que desarrollar estas reuniones. Por supuesto, quien gobierna es quien gobernará a partir del 1 de junio, será el presidente Salvador Sánchez Serén, pero él tiene como parte, digamos, de sus características personales el escuchar, concertar. Recordemos nosotros que incluso hubo una reunión privada con el presidente de la ANEP previo a irse hacia los Estados Unidos, y eso es muy positivo. Y todo este diálogo ha generado lo que yo le llamaría un clima nacional e internacional muy propicio. Es decir, El Salvador, digamos, en términos de la percepción de estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad financiera, es muy positivo, está siendo muy bien visto a nivel internacional nuestro país. Nos cuenta el presidente electo Salvador Sánchez Serén el nivel de acogida, de esperanza, digamos, que se ve a nivel internacional, de querernos apoyar, de querer también aprender de nuestras experiencias. Y en ese sentido podríamos nosotros decir, se ha generado también un clima nacional, es decir, contrario a lo que se decía de que se podía venir si ganaba el FMLN las elecciones. Nosotros vemos ahora un clima, uno, de tranquilidad, y dos, de esperanza por parte de la gente. Y luego hemos estado, muy brevemente, tal vez referirme a esto, hemos estado también con otro equipo especializado, ayudándole al presidente electo Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, vicepresidente, también en el estudio de los perfiles de personas que podrán integrar el gabinete de gobierno. Esa es una tarea muy grande también. Y luego hay otro equipo que está trabajando en lo que son las bases para el plan quinquenal. Este último lo dirige el que será el secretario técnico, Roberto Lorenzana, y digamos, está muy avanzado ya, digamos, este trabajo, que está sustentado en el programa de gobierno que se ofreció en la campaña, pero también con las diversas opiniones que van surgiendo, y también distintas opiniones que surgirán de otros equipos de trabajo que están ya trabajando, que es, digamos, recepcionar la información de los actuales ministerios, las actuales autónomas, y no solo van a recepcionar la información, sino que también van a proponer, a sugerir líneas de acción. Y luego hay otro equipo importante que es para abordar todo el tema de las medidas fiscales, en donde está, entre otros, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, actualmente, y que continuará siendo el ministro de Hacienda, una persona que ha desarrollado igualmente, digamos, una labor muy importante. Y está también la presidenta de la Comisión de Hacienda actualmente, la diputada Lorena Peña, y otros miembros más que han desarrollado distintas, digamos, reuniones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Centroamericano, etcétera, con el Fondo Monetario, y para abordar la parte, digamos, relacionada con
con las medidas fiscales que haya que adoptar para posibilitar que el próximo gobierno pues pueda hacerle frente a los compromisos, principalmente de los programas sociales. Y luego está lo que usted me refería, el tema relacionado con el acto de juramentación, que será el 1 de junio, que es un acto ciertamente de la Asamblea Legislativa, sí, pero que el Ejecutivo se involucra fuertemente, Cancillería, el equipo que ha nombrado el presidente electo Salvador Sánchez Serén, pues están muy involucrados para hacer en realidad de ese acto un acto digno, un acto propio, digamos, de la juramentación de un nuevo presidente, pero también teniendo como referencia lo que el presidente electo nos indicó, que es que había que hacerlo con un uso racional de los recursos. Entonces, en todo esto hemos estado, en todo esto ha estado, más bien dicho, el presidente electo, Salvador Sánchez Serén, y el vicepresidente electo, que son quienes conducen todos estos procesos, se reúnen con los equipos especializados, van recibiendo la información y a su vez van dando las orientaciones hacia futuro. Mucho trabajo en la etapa de transición, y me quedo con esto último. ¿Ya hay presidentes que han confirmado la asistencia o jefes de Estado para el acto de transmisión de mando? Entiendo que sí. Este es un acto que, como le decía hace un momento, es un acto de la Asamblea Legislativa. La juramentación la hace el presidente, más bien lo juramenta el presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente electo, como también al vicepresidente. Y pero Cancillería, es decir, el Ejecutivo, tiene un nivel de involucramiento y es toda una operación grande en donde está involucrado el Estado Mayor Presidencial en términos de la seguridad, las distintas instituciones del gobierno, el presupuesto se canaliza a través de Cancillería. Entonces hay equipos especializados. Por parte del gobierno actual, del presidente Funes, fue nombrado el canciller actual, Jaime Miranda, para que coordine junto con los equipos que él tiene este acto, y por parte del presidente electo, Salvador Sánchez Serén, fue nombrado el que será el canciller y actualmente secretario general del SICA, Hugo Martínez, y la diputada del Parlamento Centroamericana, Mirtala López, que son quienes están, y por parte de la Asamblea Legislativa, el gerente de operaciones legislativas, el doctor Navas, Oscar, está también, digamos, involucrado en este tema. De tal manera que ahí ya está prácticamente listo todo. Es un acto pues solemne, es una sesión solemne, se invitan mandatarios, en algunas ocasiones vienen presidentes, en otros mandan ministros, ya algunas delegaciones están confirmando, pero yo no tengo la lista exacta. Además sería de mi parte, creo yo, inapropiado hacer anuncios que no me corresponden, pero sí ya hay presidentes que han confirmado su asistencia, y en todo caso también habrá invitados de partidos políticos, de los familiares del presidente, del vicepresidente, pero también base partidaria del FMLN, representación de los distintos municipios, representantes de otros partidos políticos, los 3 órganos del Estado. Digamos, esperamos que estemos presentes ahí, el Parlamento Centroamericano, el gabinete entrante, el gabinete saliente. Es un acto que se desarrollará en la Feria Internacional, en el anfiteatro, con, digamos, las características que ya dije. Es una sesión solemne de la Asamblea Legislativa, cuyo propósito es el de juramentar al presidente y al vicepresidente de la República para el periodo 2014-2019. Usted decía también que hay trabajos que están relacionados en el diagnóstico de las carteras de Estado que van a ser recibidas, en el trabajo de los perfiles de las personas que van a administrar estas carteras de Estado. ¿Ese trabajo qué tan avanzado se encuentra a esta etapa? Ese es un trabajo que está muy avanzado. Se han formado equipos de trabajo, digamos, para recepcionar la información en los 13 ministerios. Entonces usted tiene ahí 13 equipos, pero a su vez hay ministerios que tienen otras dependencias. Por ejemplo, para hablar sobre el ministerio que más conozco, el de Seguridad Pública, Justicia y Seguridad Pública, hay otro equipo que tendrá que ver el tema de policía, academia, centros penales, centros intermedios, la prevención. Es decir, ese equipo que ve el tema, por ejemplo, del Ministerio
de Justicia y Seguridad se divide en otros subgrupos que van a atender instituciones que en sí mismas son muy grandes. Y luego están todas las instituciones autónomas, están las superintendencias, las secretarías de Estado. Y esto es muy importante porque aunque se trata de un esfuerzo en el marco de, digamos, el mismo partido que ha ganado las elecciones, pero como se comprenderá, cada presidente, digamos, tiene su propio estilo de trabajo. Si bien es cierto, nosotros tenemos una línea estratégica del bienestar de las personas, del bien común, del buen vivir, que le llama nuestro presidente electo. Si bien es cierto, tenemos ese rumbo que se ha iniciado con la gestión del presidente Mauricio Funes y todo el equipo de trabajo que lo ha acompañado. Si bien es cierto, se ha iniciado, pero entonces se establece, digamos, como un estilo muy propio. Y en ese sentido, hacer un alto en el camino, como para reflexionar. Yo conversaba con algunos funcionarios, algunos de los cuales van a continuar, pero les decía, ponerse a pensar por un momento y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, y a veces la realidad uno no la ve igual cuando está en el cargo que cuando está fuera, cuando tiene el tiempo para hacer una reflexión y decir, esto quizás pudimos haberlo hecho de esta manera, quizás hubiera sido mejor hacerlo de esta. En ese sentido sirve como de un punto digamos, de llegada en el sentido de lo que se ha caminado, pero también establece qué es lo que continúa, qué es lo nuevo que hay que hacer, qué es lo novedoso, qué nivel de aceleración podemos hacer objetivamente, porque depende también de los recursos, el estilo con que se va a trabajar, de tal manera que este es un esfuerzo muy grande y realmente a veces uno mismo no se da cuenta de cuánto hemos caminado en 5 años y cuánto es posible caminar en 5 años. Si bien es cierto, el énfasis del gobierno del presidente Funes tuvo muchos énfasis, la inclusión social fue uno de los aspectos, es decir, la inclusión de aquellos sectores que estaban excluidos históricamente ha sido un punto muy importante. Yo pienso de que en la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, y de acuerdo a lo que he escuchado, no solo en la campaña, sino de lo que le he escuchado también en las distintas reuniones que ha tenido con distintos sectores, dice, bueno, debemos de continuar esta gestión, lo bueno que ha hecho el gobierno del presidente Funes, pero debemos de ahora dar como otros, llamémosle, otros pasos en relación al bienestar de las personas. Y probablemente el énfasis sea, sin descuidar la parte social, la productividad como un mecanismo para generar empleo. El Salvador debe de convertirse en un país altamente productivo, no solo agrícola, sino también industrial, en donde esa base productiva tiene que producirnos empleo, y el empleo produce también más inversión. Es un círculo, digamos, positivo el que se va desarrollando. Y el otro gran énfasis será el tema de la seguridad, y el otro tema es lo social, como decía hace un momento, principalmente relacionado con la educación, con la salud, que si bien es cierto se ha avanzado, pero todavía hace falta mucho camino que recorrer. Y vamos a profundizar sobre estos temas. Antes hacemos espacio para nuestros anunciantes. Amigos televidentes, quédense con nosotros y también participe de su entrevista a través de las redes sociales. Volvemos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por quedarse en nuestra sintonía. Hablamos de temas generales antes de ir a la pausa sobre el proceso de transición, el cambio de administración a partir del próximo 1 de junio. Y uno de los aspectos que vale la pena preguntar es cuál, a su criterio, es el estilo que pretende el presidente electo Salvador Sánchez Serén marcar en la administración a partir del 1 de junio. Primero, yo debo decir que un estilo u otro no quiere decir que uno sea bueno y el otro no lo sea. Es decir, cada persona tiene sus propias particularidades. Entre los hermanos mismos hay particularidades, hay unos que somos de un modo, de otro, de tal manera que no vamos a entrar al calificativo de si este es o no es apropiado. Simplemente lo que se ha visto, no solo durante la campaña, sino durante los primeros, digamos, días de acercándose a la toma de posesión,
a la juramentación. Es un estilo, digamos, concertador, de diálogo permanente, de una persona. Salvador es una persona que escucha mucho a las personas, no toma decisiones, digamos, sin haberlas consultado con los especialistas en cada uno de los temas, pero no solo con especialistas, sino con la población. Y este es algo que uno siempre, a las personas las va aprendiendo a conocer todos los días, o más bien dicho, las va conociendo todos los días. Tuve el privilegio y el honor de haber participado en el equipo de campaña del presidente Funes, pero también tuve el honor y el privilegio, el partido así lo consideró y él también, de ser parte del equipo de campaña del presidente Salvador Sánchez Serén. Y cuando nosotros estábamos iniciando realmente, cuando apenas comenzábamos a difundir el nombre de él en las bases partidarias, él nos planteó que él consideraba de que esta campaña sería distinta, en el sentido de que debería de ser una campaña de mucha participación de la ciudadanía. Entonces, participación ciudadana, creo yo, que será un elemento propio del sello del próximo gobierno, porque ya en la campaña misma él nos decía, la gente necesita participar, la gente debe de participar. Y así fue como, si usted recuerda, nosotros elaboramos el programa de gobierno haciéndole participar a muchas personas. Se visitaron más de 600,000 viviendas, de las cuales 240,000 personas respondieron una pequeña boleta que básicamente tenía, si mal no recuerdo, palabras más, palabras menos, 3 preguntas. Una, ¿cuáles programas del actual gobierno del presidente Funes considera que debe de continuar? Y era impresionante la cantidad, el porcentaje de personas que decían los paquetes escolares. Entonces los paquetes escolares pasan entonces de hecho a ser parte de la oferta o de la promesa, digamos, y ya extendida hasta bachillerato. Entonces el tema de educación. Y luego se le hacía otra pregunta, por ejemplo, ¿qué cosas nuevas usted cree que debe de, o qué cosas no deben de hacerse? Y entonces basado en eso se hace todo un programa, pero fueron alrededor de 45 mesas temáticas las que trabajaron y fueron en 17 países que se hizo. Entonces la participación fue muy dinámica y yo creo que entonces la participación no solo fue dinámica en la campaña, en la elaboración del programa de gobierno, sino que será dinámica también la participación ya en el ejercicio del gobierno, la participación, y eso es muy importante porque al final nadie tiene la verdad absoluta. El presidente toma al final una decisión, es el gobernante, para eso lo hemos electo, para que gobierne, pero para que gobierne con un estilo, digamos, participativo. Pero había otro elemento más del sello que él le impregnó a la campaña, y es el sello de una campaña, llamémosle, tranquila, de una campaña alegre, de una campaña limpia. El concepto era campaña limpia. Entonces, el presidente Salvador Sánchez Serén nos dijo al equipo de campaña, 1, vamos a hacer una campaña con una altísima participación ciudadana. 2, vamos a hacer una campaña limpia. Y a partir de ahí usted vio que la campaña tuvo esas 2 características por lo menos. Yo puedo enumerar muchísimas más. Usted puede decir, bueno, tuvo también estas y otras. Cada uno tiene su valoración, pero yo, si rescato, digamos, las que desde mi punto de vista fueron como el sello más importante de la campaña, y creo que será también el sello del gobierno, es decir, participación ciudadana y una campaña limpia. Y alrededor del concepto campaña limpia, que por supuesto después los equipos los traducen en spot, los traducen en mensajes, los traducen en... pero el concepto es definido por los candidatos. Y él nos dijo, vamos a hacer una campaña de mucha participación limpia, no vamos a aceptar provocaciones, no vamos a caer en la campaña sucia. El adversario, digamos, desarrolló una campaña sucia durante toda la primera vuelta, le fue mal, y fíjese que eso yo creo que al final es bueno para el país. Es bueno para el país porque la gente debe de saber, y los candidatos deben de saber, que el que entra a una campaña sucia pierde. Y incluso el adversario político, el principal adversario político que tuvimos en la segunda ronda, tuvo que hacer modificaciones
pero diametralmente, digamos, distinto a lo que habían hecho en la primera ronda. Porque en la primera vuelta ellos hicieron una campaña de insultos, de calumnias, de difamaciones, una campaña sucia versus una campaña limpia que nosotros hicimos, aquellos spots con los niños, una campaña alegre, el juego limpio, que son como las imágenes que todos tenemos de esa campaña. Entonces, les va mal en la primera ronda. Entonces ellos hacen un viraje y mejoraron en la percepción de la gente. Hay que reconocer, y ahí tenemos, digamos, el resultado. Nosotros crecimos, pero ellos crecieron también y un poco más que nosotros. Entonces nos acercamos en el resultado, al final ganamos con lo que ya conocemos, que por supuesto eso con un gane legítimo, legal absolutamente, pero digamos con una diferencia como ya la conocemos. Entonces, ¿eso qué es lo que nos lleva a nosotros a manera de reflexión? Que aunque no estamos evaluando campaña, pero estamos evaluando como lo que podría ser el sello del nuevo gobierno. Por eso es que yo lo menciono. Claro. ¿Cuál es lo que nos está indicando ese ejercicio de campaña? Lo que nos está diciendo es que la gente premia las campañas limpias, la honestidad, la transparencia, la rectitud, el respeto, los valores. La gente los premia y rechaza los antivalores, el insulto, la difamación, la calumnia. Y por eso es tan importante lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, porque la calumnia no puede quedarse en la impunidad. Es decir, no podemos decir cualquier cosa. Entonces, si nosotros queremos, y ese sería más bien dicho como un mensaje o una... Yo no soy nadie para sugerirle, para recomendarle a ningún candidato, pues ya que vienen las campañas del 2015 y las del para consejos municipales, Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa, que piensen bien en cómo se diseñan las campañas, porque si creyendo que poniéndole obstáculos a la Asamblea Legislativa, al gobierno actual o al gobierno que continuará, ganan, que lo piensen bien, porque la ciudadanía ha avanzado cultural y políticamente. Y a propósito de ese tema, pasada el calor de la campaña electoral, la segunda vuelta y en medio de esta etapa de transición, a partir del 1 de junio, ¿cuál cree que será el reto en lo que a política respecta del nuevo gobierno para armonizar los temas y al final darle la solución a los temas grandes del país? La ciudadanía tiene la expectativa y la esperanza que el próximo gobierno, no solo porque ya dije, el gobierno es quien conduce las riendas del Ejecutivo, el presidente de la República es el máximo líder político de un país, o por lo menos en el caso de sistemas como el nuestro, así es, hay otros que no es así, pero en el nuestro es así, y el de la región, pero no lo hace solo, necesita digamos, también de la concurrencia, de la voluntad política de otros actores, partidos políticos, diputados, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, porque hay, digamos, como tres grandes desafíos, como le decía hace un momento, que están plasmados en nuestro programa de gobierno y que son los que ha manifestado el presidente Salvador Sánchez Serén, que va a, digamos, que va a encabezar, que se va a poner al frente. Uno es productividad para generación de empleo. Segundo, seguridad ciudadana. Y tercero, el tema de lo relativo al tema social, sobre todo para hacer un país educado y digamos saludable. Personas educadas y sanas, pues hombre, digamos, es lo que uno desea. Entonces, pero esto él tiene que liderarlo, pero no será únicamente él. Si, por ejemplo, le pongo un caso, si para fortalecer el tema de la seguridad, vamos a tomar eso a manera de ejemplo porque probablemente sea el tema que, digamos, la ciudadanía, digamos, más aspira que se resuelva en términos inmediatos, pero que es de los más complejos. Porque fíjese que en el tema productividad y empleo se percibe un clima positivo, se ve que la gente tiene como que ya encontramos el rumbo y que hay buenas señales. La misma recuperación económica en los Estados Unidos va a impactar positivamente aquí, pero no solo eso, sino la misma confianza que se está generando en el inversionista va a generar inversión nacional y extranjera. Todo ese diálogo que se va estableciendo, toda esa buena relación con los distintos sectores va generando ese clima.
Tomemos entonces el tema de la seguridad. Si bien es cierto, ese es un asunto de la Policía Nacional Civil, pero si nosotros queremos fortalecer policía, fortalecer penales, necesitamos dinero. Pero el dinero al final, ¿qué? Al final son también la posibilidad de promover una mayor, digamos, recaudación fiscal. Y mucho de eso pasa por voluntad política del propio empresariado, pero también de la Asamblea Legislativa. Entonces el presidente de la República no es, digamos, no está solo, tiene que buscar que otros actores concurran. Por ejemplo, la policía puede hacer un excelente trabajo, pero ¿y la Fiscalía? ¿Y los jueces? ¿Y cómo se llama? ¿Y la Procuraduría General? ¿Y la Procuraduría de Derechos Humanos? Entonces todos debemos de ponernos en sintonía y en una sola dirección. Pero para ponerse en sintonía y en una sola dirección, el primer paso es el diálogo. El primer paso es, ¿cómo se llama? Sentarse a debatir y a construir juntos lo que vamos a desarrollar. De tal manera pues que, si bien es cierto, el presidente será el líder en todas estas transformaciones que se tienen que producir, pero sin duda que tendrán que concurrir las voluntades de los empresarios pequeños, grandes, medianos, de los partidos políticos, de los diputados, del fiscal, de todo mundo, para que nos pongamos en sintonía, porque si uno, digamos, habla y dice por un lado una cosa y el otro en un sentido contrario, el que beneficia al final es el delincuente, porque no ve una acción coordinada y decidida de todos los sectores de la sociedad, y el presidente puede perfectamente unir el país en esa dirección. Bien, vamos a hablar de seguridad precisamente al regresar de la pausa comercial, amigos televidentes, uno de los retos de la nueva administración gubernamental. Su opinión también es importante, siga participando a través de las redes sociales. Volvemos. Un saludo para todos aquellos que están en sintonía de Canal 33, fuera de las fronteras patrias. Desde Houston se reportan esta mañana y hasta allá un abrazo y muchísimas gracias por estar en sintonía de la entrevista Perspectivas. Hablábamos de seguridad en términos generales antes de ir a la pausa comercial, y la pregunta sería: la nueva administración, la administración del presidente Salvador Sánchez Serén a partir del 1 de junio, ¿marcará o tomará de cero el tema de la seguridad, por ejemplo, o dará una continuidad a los programas y a los planes que se han realizado y ejecutado ya en la actual administración del presidente Funes, que deberé decir, es un tema, como usted lo señalaba, bastante complejo y de una solución integral que involucraría no solo al gobierno de la República? Efectivamente, este será uno de los temas que ocuparán, digamos, una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo y de energía de parte del presidente Salvador Sánchez Serén y el vicepresidente Óscar Ortiz. Nada parte de cero, es decir, uno no debe de partir de que, incluso cuando nosotros llegamos en el 2009, sí, cuando el presidente Funes asume en el 2009 y pues tuvo a bien nombrarme ministro de Justicia y Seguridad, no estábamos a cero, es decir, había un camino, digamos, recorrido, aunque habían, digamos, yo pienso, muchísimas más debilidades de las que ahora hay. En realidad en este gobierno se ha caminado, se ha avanzado. Cuando se dice que no se ha buscado el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, mienten, no es cierto. En este ya no van a un polígono de tiro. Eso era en el 2009. Ahora es falso eso. Hay todo un proceso de capacitación permanente.
De tal manera que se ha hecho bastante, pero hay que continuar, porque el tema, por ejemplo, es así. En realidad no hay que decir, si en el 2010 se hizo esta entrega de vehículos, no hay que asumir de que esos vehículos están todos totalmente buenos, porque un vehículo policial, pues hombre, la vida útil es muchísimo menor. Por lo tanto, el próximo presidente tendrá que hacer también una apuesta al fortalecimiento institucional. Pero el tema no solo es de policía. Y el tema, por eso es que el presidente Salvador Sánchez Serén decía, este problema lo voy a enfrentar, y así lo dijo en la campaña, con dos manos inteligentes. Porque el debate muchas veces se vuelve como medio estéril, si mano dura, si solo prevención. No, él decía, voy a enfrentar esto con dos manos inteligentes. La mano inteligente de toda la fuerza del Estado, para que los que han cometido un hecho delictivo vayan a la cárcel, pero no solo es una cuestión de policía, la fuerza del Estado, es la fuerza de la Fiscalía, es la fuerza de la Procuraduría General, es la fuerza de la Procuraduría de Derechos Humanos y también es la fuerza de los jueces, porque muchas veces, y esa era una situación que a uno a veces le frustra, que así como hay en todas las instituciones hay excelentes personas, digamos personas muy honorables, honrados, pero también hay personas que no deberían de ser parte de ese sistema y debo de decirlo, así como hay fiscales buenos, hay malos, hay policías buenos, hay que no son buenos, pero también hay jueces que son buenos y que son malos, y hay jueces que dejan en libertad a criminales y eso no es correcto. Entonces también el sistema judicial debe de ponerse en función de ese propósito. Pero no debemos irnos solo a la parte de la represión, también hay que generar oportunidades, recuperar el territorio, y para poder llevar vida al territorio se necesita también la concurrencia de distintas instituciones, no solo del órgano ejecutivo, sino de la sociedad, iglesias católicas, evangélicas, ONGs, es decir, en un concepto de no exclusión de nadie. Entonces, ese es un tema que se tendrá que abordar, y yo pienso con mucho diálogo y teniendo presente lo siguiente: en realidad los procesos, cuando son complejos, tampoco hay que esperar como soluciones a muy cortísimo plazo. Yo pienso que se ha caminado mucho. El Salvador no está en los niveles que se encontró en el 2009, no está a esos niveles. Ciertamente la percepción de la ciudadanía en ese tema sigue siendo, digamos, más elevada la percepción de inseguridad que la inseguridad en sentido real, porque así es, porque cuando está de por medio la vida, cuando está de por medio los bienes de las personas, la percepción, digamos, se dispara. Se ha avanzado y yo pienso de que hay las condiciones, se ha hecho bastante, pero hay que continuar en ciertas cosas. Pero nuevamente voy a la reflexión. No basta dar ideas, no basta decir hay que resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, no basta decir hay que bloquear la salida de señales telefónicas desde las cárceles. Ampliar la posibilidad, o más bien resolver el problema del hacinamiento, implica dinero. Bloquear las señales de teléfono implica dinero, y el dinero es recaudación fiscal. Entonces hay que ponerse de acuerdo, por ejemplo, en cómo vamos a cooperar todos. Es decir, si eso es ingrato, la situación en donde están, por ejemplo, las Bartolinas policiales, eso no debería de ser así. ¿Y por qué es así? Es así porque no hay los recursos suficientes para construir nuevas instalaciones que sean propios, digamos, o que vayan resolviendo el problema del hacinamiento. O le voy a poner un caso. ¿Por qué razón, por ejemplo, no hay más inversión, digamos, en el territorio en términos de prevención? Porque también mucho de eso implica dinero. A otras cosas no, probablemente sean de una coordinación más estrecha y uniendo los distintos recursos. De tal manera, pues, que nuevamente, cuando se habla de que todos debemos poner en función nuestras potencialidades, no solo se trata de decirlo en público, sino que efectivamente poner la voluntad de que se está en la disposición de coordinar. Y cuando se dice, por ejemplo,
y yo lo he escuchado en distintos sectores, el tema de seguridad no debería de ser una agenda de tipo político partidario, debe ser un tema de país. Por supuesto que debe ser un tema de país, pero cuando se dice va a ser un tema de país, es porque vamos todos, y de verdad todos, a poner por sobre el interés individual o el interés de un grupo, un interés más general, como es la seguridad de las personas y de sus bienes. Y del trabajo y del refuerzo presupuestario que usted me menciona se hizo al inicio de la administración, ¿qué resultados dio? Porque al final fue hasta la tregua, o hasta que se conoció de la tregua entre las pandillas, que se empezaron a ver índices, por ejemplo, en los homicidios, que habían o presentaban una reducción significativa. Fíjese que los procesos son eso, un proceso. Es decir, uno no puede decir que algo se dio por generación espontánea. Y sobre todo los procesos sociales, los procesos políticos, no son algo que surge de la nada. A veces, digamos, y eso lo aprendimos, digamos, de cosas elementales que uno lee. Es decir, los procesos dialécticos, es decir, la acumulación de ciertos factores le produce después otro hecho, que es un salto de calidad, ¿verdad? Digamos, la acumulación de elementos le van produciendo después un determinado resultado. Y yo platicaba un día con el pastor Navas, de la Iglesia El Camino, y yo recuerdo de que ellos, y todavía desarrollan ese esfuerzo, hablando sobre todos estos temas del diálogo, hablando sobre los esfuerzos que se habían hecho con las distintas iglesias en aquel periodo. Y yo le decía, mire, y ellos desarrollaron una campaña que se llama algo así como tomando el Salvador en tus manos, algo así, la nación en tus manos, y que me invitaron en varias ocasiones, llegaron a exponer su proyecto. Y yo le decía, mire pastor, ¿y usted no cree que todo el esfuerzo aquel que se hizo no es el que está dando el resultado al final? Y me decía, es probable que así sea. Entonces uno no debe, primero, así como no debe partir de que parte de nada, porque eso no es así, siempre se parte de algo, ya sea negativo o positivo, pero usted parte de algo. Entonces, así como eso, también hay que entender de que los procesos estos, sobre todo sociales y políticos, no producen en términos inmediatos los resultados, y que paso a paso se han ido creando las condiciones para ir produciendo mejores resultados. Entonces, y uno no debe de atenerse a este tema a si hay más, menos homicidios, sino si el país va creando las condiciones apropiadas para disponerse en serio a resolver la problemática. De tal manera pues que yo creo que se hizo bastante en los distintos periodos. Uno incluso no sabe si la propia decisión de las maras y pandillas fue el resultado como de una circunstancia que se creó en el sentido de los controles que había en las cárceles, todo el accionar policial, etcétera, que al final también va haciendo a la gente como a tener un elemento de reflexión y decir, dejémonos de matar entre nosotros ya. Uno no sabe si al final, porque esa es una decisión muy de ellos, ya se explicó mucho, digamos, por parte de las autoridades, que el gobierno no estuvo involucrado en ese tema, sino en la facilitación, si acaso, pero no, digamos, como se ha querido presentar como un proceso de negociación, de tal manera pues que yo digo, lo importante es que se han ido creando no solo las condiciones, sino los mecanismos que pueden generar un salto de calidad, y yo estoy seguro que ese salto de calidad se va a producir en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Lo cierto es que la tendencia de los homicidios, para medir un indicador en el tema de la inseguridad de nuestro país, marca una curva cuando se conoce de la tregua entre pandillas, baja considerablemente el número de homicidios, y después de un año y tanto, cuando se dice se ha fracturado, los homicidios continúan al alza otra vez, y es el caso de lo que va a recibir la nueva administración gubernamental. Sí, ningún proceso social, político y mucho menos delincuencial puede ser lineal, ni todo es hacia abajo ni todo es hacia arriba. La vida misma de todas las personas no es lineal nunca, siempre tiene altos y bajos. De tal manera que hoy, pienso yo, estamos viviendo un momento de alza, así se va a recibir por parte del presidente Salvador Sánchez Serén, pero también hay otras circunstancias creadas, mecanismos que se han venido, personas de buena voluntad y de buena fe que quieren sumarse a estos esfuerzos, y yo estoy seguro de que el presidente Salvador Sánchez Serén y las nuevas autoridades que él nombre
pues hombres van a jugar el rol que corresponde, digamos, teniendo presente de que todo tiene que ser en el marco de la ley, nada fuera de la ley. Y si alguien quiere ir más allá de la ley, pues que vaya a la Asamblea Legislativa y que busque que se reforme esa ley, como por ejemplo los que piensan en la pena de muerte. ¿Y por qué no lo proponen entonces? Lo que pasa es que no es lo mismo hacer campaña electoral que hacer política pública. Es decir, uno vio cómo el candidato del partido en la oposición, de declararles la guerra a las pandillas, de decir prácticamente de que los iba a eliminar, a un discurso totalmente distinto. Y fíjese lo último que se supo, que incluso había buscado un nivel de negociación con ellos a través de otra persona, que eso fue público, que ahí está en algunos periódicos y que fue noticia. De tal manera pues que yo digo, estos temas también hay que abordarlos sin hipocresía. Hay mucha hipocresía a veces en este tipo de discusiones. Entonces el tema de seguridad, en donde por medio está la vida, no es para abordarlo electoralmente, es para abordarlo seriamente y digamos de una manera muy sincera, sin hipocresías, porque muchas veces el que dice una cosa en público, a veces en el fondo, digamos, está pensando en otra cosa y a veces cree que de esa manera va a ganar votos. Y nuevamente mi sugerencia a los que van a ir en campaña electoral en el 2015, que no crean que simplemente oponerse por oponerse al gobierno es lo que les va a dar rédito electoral, y que no crean que los que simplemente para dañar la imagen de un gobernante, etcétera, hacen cualquier tipo de comentarios, de esa manera ganan adeptos. La vida y esta elección recién pasada nos ha demostrado que lo que funciona es la participación, un diálogo, ¿cómo se llama?, sincero, honesto, y lo que funciona es una campaña limpia. Las pandillas en los últimos días han demostrado el control territorial que tienen en algunos sectores de nuestro país, y hay teorías que dicen el incremento que hemos visto en los últimos días de los homicidios, por ejemplo, es una manera de presión para la nueva administración gubernamental para que en alguna medida dialogue con ellos. Esta podría ser una consideración, dialogar con los líderes de las pandillas sobre esta temática de la seguridad. Mire, un gobierno no puede negociar con grupos delincuenciales. Definitivamente esa posibilidad no existe, porque no es posible en el marco, digamos, por eso que yo decía, en el marco de la Constitución y la ley. Pero otros actores pueden perfectamente hacer su propia, digamos, su propia gestión, su propio esfuerzo, y el cual hay que reconocerlo, es valiosísimo. Es, digamos, un gran sacrificio el que hacen de cara a la sociedad. Yo pienso que la sociedad, lejos de estarlos criticando, deberían de reconocerles que hacen un gran esfuerzo, que exponen, digamos, mucho de su tiempo para esto, que lo entregan. Es bueno hacer un reconocimiento. Pero, mire, en esto yo creo que no hay que ser muy ligero en una apreciación. Yo he aprendido en la vida que, sobre todo en los temas difíciles y de seguridad, lo peor es hacer afirmaciones sin mucha información y sin mucha reflexión. Yo creo que lo que está sucediendo merece digamos, una reflexión más profunda. ¿Qué es realmente lo que está pasando? Porque no hay que digamos, hay personas que también que han dicho o que han planteado de que podría esto tratarse de algo, incluso de grupos, digamos, de una especie de grupos desestabilizadores para generar una coyuntura en donde el gobierno actual sale con ese problema y entra también el siguiente con ese problema. Uno no debe descartar eso, tampoco puede afirmar que eso sea lo único. Lo que yo digo es que no se pueden hacer afirmaciones a la ligera en un tema tan complejo como el de la seguridad. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, amigos televidentes, regresamos. Gracias, amigos, el tiempo se nos ha agotado, pero brevemente conocer qué actividades son las que tiene programadas el presidente electo antes de la toma de posesión, de las que como medios de comunicación estamos interesados en poder dar cobertura también. Bueno, él regresa, el presidente Salvador Sánchez Serén, presidente electo, regresa mañana de los Estados Unidos,
en donde está teniendo una importante actividad. Ya decía hace un momento, es muy importante para nosotros, para el país, para los salvadoreños, para el gobierno saliente y entrante, la relación con los Estados Unidos, como lo es con el resto del mundo. Si bien es cierto, no ha visitado en esta primera ronda Europa, digamos, es por razones de tiempo justamente, o a veces porque los mandatarios o los políticos en aquellos países están en receso o no pueden, no coinciden agendas, pero paso a paso se va a ir haciendo. Ahí tengo entendido, de acuerdo a lo que conversamos antes de él irse, porque debo decir que el mecanismo de trabajo es así. Él es una persona muy metódica, muy sistemática. Él lo que hace es que cuando viene, se reúne con los equipos de trabajo, se le rinde un informe y da los lineamientos de qué sigue. Y luego sobre esa base él tiene un seguimiento telefónico o por correo electrónico de lo que se está haciendo. Entonces tengo entendido que él al retorno, no el día martes, sino probablemente el siguiente día, digo, si las cosas están tal como él lo indicó, habría una ronda de prensa, ¿verdad? Una conferencia de prensa, luego después él se continúa en las discusiones con los distintos equipos. De hecho, ya me dejó establecido de que debo de programar ya una cantidad de reuniones con equipos de trabajo que son privadas, pero que hay que hacerlas, hay que trabajarlas, y no estoy seguro si tendrá alguna otra salida, porque eso dependerá. Además, no soy la persona indicada para, digamos, adelantar, porque al final es él el que determina su propia agenda. Uno simplemente facilita, digamos, o ayuda, digamos, en el trabajo, pero no la determina. De tal manera, pues, que lo más probable es que él también se centre bastante en revisar los preparativos de, digamos, el acto de juramentación, que si bien es cierto, es un acto protocolario, pero lleva muchas implicaciones logísticas, de seguridad, la seguridad de los mandatarios. Y sobre esto yo quiero decir a la población, ciertamente él nos dio la indicación de que debemos de reducir, digamos, los gastos, debemos de ser austeros, debemos de hacer un gasto racional, pero también la población deberá comprender que es un acto de país, que estamos en el acto de juramentación del nuevo presidente de la República. En todos los países del mundo es un acto solemne de mucha significación para el país, de mucho significado político, de tal manera que es como, si se quiere, la culminación de un ejercicio democrático del pueblo salvadoreño, que dijo: este quiere que sea yo el próximo presidente y vicepresidente de la República. Por lo tanto, debe de tener, pues, digamos, las formalidades, y eso implica, pues, hombre, implica también recursos, porque muchas de esas cosas hay que pagarlas, sonido, bueno, tantas cosas que hay que preparar, las mismas cortesías, atenciones que haya que dar a los mandatarios. No podemos ser nosotros como país, digamos, no podemos dejar de ser agradecidos con la visita de mandatarios. Es una forma también de agradecimiento, una forma de reconocer, una forma también de amistad, que si bien es cierto lo hace el presidente de la República, pero lo hace en representación de todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Estoy convencido que ese será un acto muy bonito, por supuesto, en el marco de lo que él ya dijo, pero que es un acto de país. Y en eso creo yo que también seguramente va a dedicarle algún tiempo para ver los detalles, pero lo más importante que él está dedicando tiempo es a cómo vamos a hacerle frente a esos tres grandes retos que yo planteaba. Y alrededor de eso creo que van a concentrar la energía y su esfuerzo. Y estaremos pendientes del trabajo que realice el presidente electo Salvador Sánchez Serén junto con sus equipos. Quiero agradecerle por venir esta mañana y dedicarle tiempo a la audiencia de Canal 33. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a la audiencia. Gracias, buenos días. Amigos televidentes, a ustedes también, feliz semana, gracias por habernos acompañado. Que esta semana que estamos iniciando hoy para todos ustedes sea mucho mejor que la anterior. Buenos días.